Montaigne, que vivió entre el 1533 y 1592, es un escritor francés. Sus ensayos, publicados entre 1552 y 1588, le han valido fama mundial, sobre todo en el terreno literario y filosófico. Se han reeditado y traducido sin interrupción, y su influjo es bien notorio. Montaigne pinta en ellos con notable penetración al hombre con sus debilidades. Y en la crítica de estas debilidades le toca turno también al saber humano. Montaigne opina que la mayor peste del hombre es creer que puede darse un verdadero saber. Todos los connatos de comprender a Dios con nuestro entendimiento limitado son fallidos. La ciencia de la naturaleza no pasa de ser bella poesía sofística. Los últimos fundamentos sobre lo que descansa nuestro entendimiento son inseguros. La experiencia de los sentidos es engañosa. A ello se añade que los objetos de nuestro conocimiento se hallan, como el mundo entero, en perpetuo fluir, de manera que resbalan de nuestro saber conceptual, dice Montaigne. Puntualizando con exactitud, habría que decir entonces directamente, la admiración es el fundamento de toda filosofía. La Inquisición es el progreso. La ignorancia, el fin, escribe el propio Montaigne. De nuevo, se pone en marcha toda argumentación del escepticismo antiguo que llegará hasta Hume. Y por aquí les voy a dejar un pequeño link en donde puedas ir a ver a este autor directamente aquí en el canal. Y a través de él se convertirá en uno de aquellas bases a las que llevarán a la madurez el criticismo de la edad moderna. Montaigne, dice Hirschberger, se encuentra frente a un mundo extraño, dominado por poderes oscuros que carece de una transparencia. Y uno de estos poderes es la muerte, que se mezcla en todas partes con la vida, hasta el punto de que quien quiere aprender a vivir debe aprender a morir. Pero el escepticismo no lleva en Montaigne a una cansada e inactiva resignación, sino justamente a la acción. El saber no es lo último y decisivo, lo es el hecho moral. Con ayuda de la conciencia y de la revelación puede hallar el hombre en sí mismo un refugio en medio del desamparo de este mundano destierro. Puede arrebatar siempre nuevas posibilidades y con ello modelar su vida. Para ello, el tener a punto en todo momento el saber morir, mediante el cual se hace libre de toda esclavitud de este mundo. Montaigne, continúa Hirschberger, representa en conjunto una actitud estoica. Al igual que los estoicos, coloca al ser humano en el centro y lo hace regularse por su naturaleza y por la razón universal, la recta ratio estoica, que esa misma naturaleza manifiesta. A través de esta conciencia moral, el hombre, que se halla sumido en una inseguridad general, recobra una existencia independiente y segura. Nos viene a la mente de modo irresistible la moderna filosofía de la existencia, para la que tampoco el existir descansa en el conocer teorético, sino en el tomar las propias posibilidades, sobre todo la última y suprema de ellas, la posibilidad de la muerte. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre el pensador francés Michel de Montaigne. Intentaremos dar una introducción general a su pensamiento, así como sus propuestas, pero como siempre el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo. Sin embargo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Estesis es un espacio de iniciación, encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, regálanos un like y suscríbete. Así que, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Filosofar, de acuerdo con Montaigne, es aprender a morir. Montaigne se sitúa en el marco del renacimiento, de los esbozos pirronianos de texto empírico y del escepticismo en general. Nuestro autor afirma que la contemplación y el estudio habitúan a morir, porque nos transportan casi siempre fuera de la vida. El desprecio de la muerte es uno de los principales beneficios de la virtud, porque es necesario pensar que la muerte es la meta hacia la que corre la vida. De hecho, según Giovanni Reale, Cicerón dice que filosofar no es más que aprestarse a la muerte. Con esto señala que el estudio y la contemplación retiran en algún modo nuestra alma fuera de nuestro cuerpo y de nosotros, y lo que es cierto aprendizaje y semejanza de la muerte.
continúa el propio Montaigne, o también que toda la sabiduría y el discurso del mundo se resuelven en enseñarnos a no temer morir. En verdad, o la razón se burla de nosotros, o debe mirar a hacernos vivir bien. Los ensayos, ese libro detrás de los grandes libros de la tradición europea, es la presencia callada o revulsiva que se halla implícita en los ensayos de Bacon, el discurso del método de Descartes, los pensamientos de Pascal, el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, las confesiones de Rousseau, entre muchos otros. En una misiva a Louis Collet, Flaubert escribe de este modo diciendo: «Estoy releyendo a Montaigne. Es singular hasta qué punto estoy lleno de este individuo. Tenemos los mismos gustos, las mismas opiniones, la misma manera de vivir, las mismas manías. Hay gente a la que admiro más que a él, pero no hay a quien evocaría más gusto y con quien charlaría mejor». Aristóteles ya afirmaba en la primera línea de su Metafísica que todo hombre por naturaleza desea saber. Para Montaigne, el inconveniente no es el deseo, sino la incontinencia. De hecho, comenta literalmente que la primera tentación que el diablo presentó a la naturaleza humana, su primera ponzoña, se introdujo en nosotros a merced de las promesas de ciencia y conocimiento que nos hizo. Seréis como dioses conocedores del bien y del mal, y las sirenas, para engañar a Ulises en Homero y atraerlo a sus peligrosos y destructivos lazos, le ofrecen la ciencia como don. La peste del hombre es el convencimiento de saber, escribe Montaigne. Saber vivir, sostiene Montaigne, es circunscribirnos como criaturas, aceptar con hidalguía nuestra contingencia. Hay una filosofía que rechaza Montaigne y con la que no quiere ser asimilado. Esa filosofía la identifica Montaigne con la lógica y con la metafísica. La lógica es una disciplina que regula el pensamiento y por tanto es útil. El problema aparece cuando se considera a la lógica no como un instrumento, sino como un fin en sí mismo, cuando se reduce la filosofía a lógica. La filosofía es limitada a un mero ejercicio verbal a un punto en que los nombres abandonan su significación concreta, pierde cualquier utilidad que pudiera tener. Por su parte, la metafísica es rechazada en la medida que se presenta como disciplina capaz de explicar el mundo entero, poseedora de la verdad y la certeza. Muchas páginas del capítulo más famoso de los ensayos, la Apología de Raimundo Sabunde, se dedican a dejar patente la vanidad de la filosofía que pretende conocer la verdad del mundo y que, en esa arrogante tarea, no consigue más que poner de manifiesto su ignorancia. Los argumentos que Montaigne aporta los recoge sobre todo de Sexto Empírico y de Agripa, puesto que son bien conocidos, han sido la causa principal que ha hecho que Montaigne recibiera el calificativo de escéptico. En cambio, Montaigne habla a menudo de otra filosofía, útil en tanto que permite formar el juicio y las costumbres. La imagen de los Juegos Olímpicos atribuida a Pitágoras y recogida por Montaigne a través de Cicerón puede servir para ilustrarla. El mundo es un gran estadio. Allí nos encontramos los que entrenan su cuerpo para triunfar en el estadio y alcanzar la gloria, y los que llevan cosas para vender y extraer de ellas un beneficio. Finalmente, los hay, y no son los peores, los que van al estadio para mirar cómo y por qué se hace cada cosa, y para ser espectadores de la vida de los otros hombres, con el objetivo de regular la suya. Esa actitud de observación es la propia del filósofo, pero no se trata de una observación pura, de un simple espectador, sino de un espectador interesado, puesto que de la observación debe tener respuesta a cómo vivir. La filosofía, pues, es básicamente filosofía moral. No es extraño entonces, según Gilles Begon, que se considera a Montaigne como un representante de una primera modernidad, más plural y escéptica, sustituida más tarde por una segunda modernidad, la cartesiana, más homogeneizante y formal. El humanismo dejaría paso al racionalismo, el análisis de la condición humana a la búsqueda de la esencia humana. Toulmin acierta en que con el racionalismo, lo escrito, la lógica, lo universal y lo intemporal sustituyen a lo oral, la retórica, lo particular y lo temporal que primaba en los discursos del siglo XVI. También añade que, posiblemente con razón, que esa primera modernidad es más útil para abordar los problemas de hoy en día, frente al discurso de la segunda modernidad que parece agotado. Pero si eso es así, en cualquier caso parece irrelevante hablar de primera modernidad o de premodernidad. De modo inverso,
puede llegarse a la misma conclusión. Montaigne, por cuanto que no cree en la razón como medio para situarse por encima de la tradición y hacer el mundo mejor, y prefiere el juicio, que es siempre particular y que da pie al diálogo, a confrontar opiniones diversas y hasta opuestas. Por tanto, no es cuestión de etiquetas, y aunque nos pusiésemos de acuerdo en los parámetros que definen a la filosofía moderna, que es bastante complejo, la complejidad de Montaigne es tal que impide ser clasificado con facilidad. Los ensayos de Montaigne ponen una doble necesidad, la de que el estudio del yo incluya sus autointerpretaciones y la necesidad de efectuar una descripción inacabada, puesto que toda descripción del yo debe incluir la del lenguaje en que se produce, y este solo existe socialmente, lo que impide que la descripción pueda concluir. En otros términos, lo que muestran los ensayos es que el yo no es una cosa y por tanto no se puede hacer ciencia sobre él como se lleva a cabo la ciencia sobre las cosas. Estudiar el yo plantea la cuestión de la identidad, una identidad personal. Esto es, no solo la identidad que viene dada por la ubicación espaciotemporal de cualquier objeto, sino lo que aparece al determinar su singularidad y al encontrar algo permanente al cambio. Y cuando el objeto estudiado es el yo, la objetivación que es posible si el objeto de estudio es el hombre, pues podemos responder en términos biológicos, el genoma y el sistema inmunológico. Se resiste. La pregunta entonces remite a una identidad subjetiva, reflexiva, que no se puede reducir a un hombre o a un objeto. La filosofía de Montaigne es una filosofía toda acción, aplicación de unas ideas que aparecen mezcladas en el discurso práctico. En los ensayos, teoría y praxis no se separan y la filosofía y su aplicación son uno, y sin embargo, el libro supone una dislocación. Pensándose en Montaigne, se hace, y en la medida en que se sitúa en un espacio distinto del hombre, que lo escribe, un espacio cerrado e inmóvil, el libro sustancializa a su autor. La paradoja reside en un libro que nunca puede darse por terminado, en la medida que su autor quiere ser en otro sitio distinto del papel escrito. Creación, filosofía y escritura no son separables. La actividad filosófica da lugar a la formación de sí, a la creación del yo, y produce para ello un tipo de escritura que, para Montaigne, es la única filosóficamente relevante, la autobiografía. Tal vez una lectura de los ensayos en esta línea contribuye al esclarecimiento de qué significa entonces hacer filosofía. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de tu agrado. El día de hoy hablamos un poco acerca de Michel de Montaigne y datos generales sobre su teoría. No olvides regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden ir a alguno de estos dos videos propuestos que dan continuidad a los temas hoy presentados. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.